Hola, soy Leire Lizarraga de leirelizarraga.com. Bueno, como sabéis, uno de los servicios que tengo es el de asesoramiento emocional en procesos de divorcio, que un poco responde a toda mi experiencia profesional que he adquirido a lo largo de los últimos 10 años, ¿vale? Acompañando, conteniendo y sosteniendo procesos de divorcios con un componente importante de conflicto. Bueno, ya llevo semanas hablando acerca de diferentes temáticas que tengan que ver con los divorcios, y en el caso de hoy he preparado un tema que es cierto bueno, que suele afectar y que en determinados momentos es cierto que resulta complejo manejarse bien con él. Se trata de las pertenencias de las hijas y los hijos, ¿no? Una vez que el divorcio se produce, depende de cómo se haya diseñado la nueva vida familiar con uno y otro progenitor, con el padre y con la madre. eh, Habrá que ver cómo se ha organizado el tiempo con cada uno. Y un poco de acuerdo con eso, podrá haber quizás una pensión de alimentos que contribuya, ¿no? Que compense eso que un progenitor no vaya a estar para el cuidado y la atención de los hijos, ¿no? En los casos de custodias compartidas, bueno, pues cada cual en principio, lo habitual es que cada progenitor asuma, ¿no?, de forma equitativa los gastos que implican los cuidados de las hijas y los hijos por igual. Hay veces que si la diferencia de ingresos con respecto a uno u otro, ¿no? Si los ingresos pongámonos del padre, ¿no?, que generalmente suele darse así, del padre son notoriamente, bueno, superiores a los de la mujer, pues es cierto que esto puede revisarse y poder, ¿no?, asumir los gastos de una manera proporcional a los ingresos que cada uno, bueno, tiene. Pero bueno, lejos de esto, quería hablaros un poquito de esto. Puede dar para mucho y es cierto que tengo este tema también pendiente para poder hablaros de él, pero yo me refiero a las pertenencias, es decir, que se va a casa por lo general también, ¿no? Se convierte, la vida de las hijas y los hijos se convierten en dos domicilios, ¿no?, donde residen. Bueno, pues que se va o en fin de semana, pero vaya, sí que es cierto que generalmente no van con una mochilita, con una maleta, y llevan pues juguetes o además de ropa y de vestido para poder pasar en una y en otra casa, ¿no? Y sí que es cierto que a veces entramos, ¿no?, con el hastío, quizás con el desgaste que ya llevamos, pues a reclamar las pertenencias, ¿no?, o eso que que se ha olvidado en casa del otro progenitor. eh, Tendemos a pedírselas a la hija o al hijo en cuestión, ¿no? Y oye, ¿qué pasa, no? Yo reviso la maleta con la que vuelve de haber estado, pongámonos, en casa de su padre, ¿no? Reviso y me doy cuenta de que falta un abrigo y de que faltan los calcetines y una camiseta, ¿no?, con las que se fue y no me vienen de vuelta. Pues este vídeo pretende transmitiros, ¿no?, la necesidad quizás de cambiar el enfoque y de entender que aquello que no ha vuelto a mi casa eh, no es mío, es del niño o de la niña. Entonces, entrar en esa guerra y en esa lucha de las pertenencias, ¿no?, cambiar ese enfoque. Aunque yo se lo haya comprado, es cierto que, ¿no?, el abrigo es de la niña o del niño en cuestión.
y menos quizás, ¿no? Entrar a pedirle o a reclamarle a nuestra propia hija o a nuestro propio hijo eso que se ha olvidado o eso que nos ha venido de vuelta, ¿no? En la maleta, en la mochila o donde quiera que sea. Entonces, bueno, a veces resulta complicado, sí. A veces, ¿no? Pues hace que nuestro enfado o nuestra rabia pueda aumentar en un momento dado por cosas materiales y fijaros, ¿no? Y sin querer o sin ser del todo conscientes estamos involucrando a nuestras hijas y a nuestros hijos en esos reclamos a la otra parte, ¿no? Les hacemos partícipes, ¿no? De eso que no nos gusta. Hay ocasiones además en las que llegamos, ¿no? A hacerles responsables de que vengan con eso, con lo que se fueron, y no se trata de esto, ¿no? Porque, bueno, como ya hemos hablado, como ya os he hablado en más de un vídeo, tenemos que darnos cuenta de que las hijas y los hijos dentro de este conflicto, dentro del divorcio, son personas bueno, que resultan víctimas de esa situación en tanto en cuanto ellas y ellos no la han elegido, ¿vale? Se separa el matrimonio y, bueno, pues por una dificultad probablemente, bueno, por malentendidos o por enfados o por insatisfacciones, pero a un nivel de pareja que nada tiene que ver con ellas y con ellos. Menos aún en lo que respecta a lo material. Hay muchísimas cuestiones que dan lugar a conflicto y muchísimas que son evitables siempre y cuando cambiemos nuestra mirada respecto a la circunstancia y a la nueva organización familiar. Entonces, entender que todo eso, que toda esa ropa, que quizás los juguetes, no son más que material que nunca va a tener tanta trascendencia como lo va a ser el bienestar emocional de nuestras hijas y nuestros hijos. ¿Con esto qué quiero decir? Que nada es más importante que cuidar el proceso y que por rabia que nos llegue a dar en un momento determinado, el hecho de que quizás un abrigo no nos venga de vuelta, deberemos priorizar el bienestar de nuestra hija o nuestro hijo en cuestión y no reclamarle a él nada o a ella nada y no comentar quizás tampoco en su presencia nada y menos aún hacerle responsable de eso que no vuelve, ¿no? De la estancia o de la visita o de la semana o del fin de semana con su padre, ¿no? Siguiendo con el ejemplo que ponía. Y quizás os invito, ¿no? Imaginaros que al final lo que resulta de todo esto es la importancia que ellas y ellos reciben que tiene un mero abrigo. Habrá familias con dificultades a nivel económico y todo esto será más comprensible, pero en ningún caso deberemos hacerles partícipe de esto que a nosotras nos da rabia y nos enfada, ¿vale? Porque una vez más es algo que tiene que ver con el ahora ex marido, con nuestra expareja, ¿vale? Entonces, en esto también deberemos tener la suficiente madurez y la suficiente serenidad como para no inmiscuirles, no meterles en eso, ¿no? Que resulta muy frecuente y es habitual y al final es doloroso porque cargo a mis hijas y a mis hijos con, ¿no? Les estoy haciendo, pues eso, partícipes, les estoy cargando con mi malestar y mi malestar tiene que ver encima con la actuación del otro, ¿no? Eh, Verles, ¿no? Y dirigir nuestra mirada una vez más a nuestras hijas y a nuestros hijos dentro de toda esa situación va a ayudaros a todos muchísimo a superar la situación. Y, y bueno, y llegado el momento es importante también poder priorizar
¿Vale? ¿Hasta dónde me enfada a mí? Bueno, pues yo me tendré que dirigir al otro en un momento dado, si es que así lo considero, directamente. Y si no puedo, bueno, pues porque el divorcio se acaba de producir y las emociones todavía son muy intensas. Y si no puedo hacerlo de una manera cordial, de forma telefónica, hablándolo por teléfono, pues quizás tiene que ser de forma escrita, ¿vale? Para yo también hacerme, bueno, expresar lo que necesito y que el otro sepa, ¿no? De mi desagrado o de lo que me sucede, ¿no? Procurando también siempre una comunicación respetuosa, que a veces es difícil de alcanzar, pues porque, una vez más, los nervios y todas las emociones están a flor de piel y se comprende, pero no tenemos, eso no nos confiere el derecho de depositar todo ese malestar con el que cargamos sobre nuestras hijas e hijos, y menos por algo material. Así que bueno, de esto quería hablaros hoy así brevemente, porque es un conflicto frecuente, porque entiendo que muchas veces será inconsciente y no, y sin esa parte de reflexión que muchas veces es tan necesaria para seguir cuidándonos, por un lado, ¿no? Y seguir cuidándoles y cuidando el propio proceso. Así que, bueno, a aquellas que estéis en una situación así, os invito, ¿no? a poder revisar cómo se están dando esas situaciones que tengan que ver, bueno, si estamos entendiéndonos con nuestra expareja en todo lo relacionado con las pertenencias y los enseres y los juguetes y los juegos de nuestras hijas e hijos. Y por otro lado también ver si está sucediendo algo o parte de lo que hablo, poder revisar y reflexionar para cambiar la forma de hacer. Esto también es parte de mi trabajo muchas veces en los procesos de divorcio. Insisto en que es una forma más de cuidado y que nunca está de más ese ejercicio de humildad y de ver, ¿no? O identificar si algo de esto está pasando en mi propia familia a día de hoy para poder cambiarlo y mejorarlo, ¿no? Nunca es tarde y siempre que vaya, perdonar, siempre que vaya a ser para mejor, está bien hacer ese ejercicio de reflexión. Me despido por hoy, este era el tema y nos vemos mañana con una temática diferente que tenga que ver con divorcios. Me veis en la web leirelizarraga.com y me podéis seguir también en las redes que publico, además de en este formato de vídeo, también publico en un formato escrito, ¿vale? Así que no, me despido una vez más, nos vemos mañana con otro tema.